La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Gloria a Dios. Bien, vamos a la palabra, hermanos, ahora sí, al capítulo 17 de San Juan. Voy a intentar con la presentación. ¿Quién va a dirigir la presentación? Bien, para que me vayas entendiendo la mirada, porfa, para no estar volviendo mucho a la pantalla. Capítulo 17 de Juan. Capítulo 17. Si alguien a su lado no tiene Biblia, hermano, por favor, compártala. El título de esta predicación, hermanos, es, aquí me quedó complicado la introducción, pero es una pregunta, hermano, que usted y yo de antemano le digo, tratemos de bajar un poquitito esa idea que tenemos a veces de la vida eterna. Se lo voy a explicar por qué rápido. Porque a veces este concepto de vida eterna, usted y yo de manera irresponsable decimos, cuando yo me vaya con Cristo, ¿verdad? Cuando yo llegue delante del Señor, nos vamos a dar cuenta que este concepto no es para mañana. Este concepto es para hoy. Y eso es importante. Pero el título de esta predicación es ¿qué es la vida eterna? San Juan capítulo 17, en el verso 1, si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ayúdeme a leer el verso 3. Yo no lo puedo leer porque es otra versión, pero quiero escuchar su voz. A la cuenta de 1, 2, 3. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tener un corazón, Señor, sencillo, un corazón, Padre bendito, que quiere ir a tu palabra y que no está, Señor, solamente por tradición. Ayúdanos que en este momento nuestro corazón anhele una palabra, Señor, que ministre nuestro corazón y nos ayude, Señor, no a aprender un nuevo concepto humano, sino, Dios, a comprender mejor las palabras que tú nos has dejado escritas. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Muy bien. Necesito saber, iglesia amada, de los que estamos acá, ¿cuántos son salvos por fe? Levánteme la mano, por favor. Esto es importante saberlo. Hay muchos compañeros en la universidad que de repente se ponen a estudiar, y de las cosas sencillas, hermanos amados, que hemos creído a través de la fe, terminan abortándolas y hablando cosas que a mí me llaman la atención. Creer o tener la convicción de que soy salvo es algo muy sencillo. Lo vamos a relegar completamente a la fe. El sacrificio de Cristo es otorgado no porque usted haga algo. Amén, iglesia. El sacrificio de Cristo yo lo recibo con la humildad del corazón, al saber y reconocer que Él es el único que me puede perdonar los pecados. Amén. ¿Cuántos han recibido perdón de pecados? Cuando yo creo que Cristo murió por esos pecados, yo reconozco su señorío sobre mi vida, yo lo confieso como Señor y Salvador, y yo tengo la confianza que Cristo ha redimido mi vida. Amén. ¿Qué significa que Cristo ha redimido mi vida? Que Él me compró, que yo ahora tengo un nuevo dueño. ¿Cuántos tienen a Cristo como dueño? Estoy revisando nuestro fundamento. ¿Cuántos tienen a Cristo como dueño?
Pregúntele a la persona que a mí me preocupa, fíjese, que estamos hablando un ABC ahorita y veo así como caras raras, ¿verdad? Pregúntele a la persona que está, ayúdeme a motivar a su hermano. Pregúntele, ¿y tú eres salvo? Pregúntele. Algunos ni responden, como quien dice, usted que le hace caso al pastor, ¿verdad? No me esté preguntando esas cosas. Es importante saber si yo me considero una persona salva. ¿Por qué? Porque es uno de los fundamentos de nuestra fe. Sabe, hermanos amados, que muchos, y yo lo revisé este día miércoles en el diplomado de Biblia, al preguntarle a un grupo de 10 personas, ¿ustedes creen que son salvos? Que si este día fuera nuestro último día, ¿ustedes son salvos? Y parece una pregunta, hermano amado, como quien dice, y lo que se le ocurre estar preguntando al pastor, ¿verdad? Habemos algunos que no tenemos esa convicción. Perdóneme, los adultos diremos eso. ¿Cómo se le ocurre al pastor estar preguntando eso? ¿Sabe cuál es el detalle? Sus hijos no lo creen. Eso es increíble, porque lo que asumimos conocer, nosotros como generación vieja, la que nos viene siguiendo, no los estamos formando como se debe. Y nuestros hijos, aunque no lo crean, muchos no se consideran salvos. ¿Y qué ha pasado? Nuestras tradiciones nos mantienen fuertes aquí en el templo, pero en la casa no. Nosotros vivimos la religión del templo entonces, no la religión de Cristo. Y esto golpea el corazón. Hablemos de Juan. En primer lugar, quiero dar algunos detalles importantes del apóstol. Y esto es algo que también parece que usted y yo lo conocemos, pero ya vamos a hacer un pequeño sondeo. En primer lugar, cuando nosotros hablamos del apóstol Juan, los demás apóstoles es importante reconocer que murieron martirizados. Martirizados significa que murieron por la causa de Cristo. Los torturaron, les hicieron ¿qué? Cosas o les presionaron de tal manera que lo que querían era que negaran su fe. Pero ellos prefirieron morir por causa de la predicación a decir, yo no creo o no voy a seguir predicando de Jesucristo. Entonces, en el caso del apóstol Juan, prácticamente entenderemos que él logró llegar hasta su vejez, ¿sí? Segundo, el padre de Juan, ¿cómo se llamaba, iglesia? Ay, si se lo hubiera puesto antes de poner esta presentación, me lo hubiera ponchado a muchos. ¿Cómo se llamaba el padre de Juan? Zebedeo. ¿Y la madre de Juan? ¿Cómo? Salomé. Bueno, ¿qué más decimos en el siguiente punto? Veamos por favor. Es importante reconocer que también era discípulo de Juan el Bautista. Ojo, habemos algunos que pensamos que el Juan que escribió el Evangelio fue el mismo Juan Bautista. Ojo, no es el mismo Juan que escribió el Evangelio. ¿Estamos ahí? Tenemos una referencia bíblica. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, por favor, en el verso 35. Estoy haciendo una introducción de Juan porque es parte de lo que quiero estar haciendo, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, de este domingo que viene en 8, vamos a estar aprendiendo en introducción acerca de los evangelios sinópticos y Juan como evangelio no sinóptico, pero es importante ir conociendo un poquito más de la palabra. Juan capítulo 1 en el verso 35 dice lo siguiente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán, ¿qué dice, hermano amado? ¿Cómo dice? Hijo, bueno, otra versión quizá, en la mía dice Hijo de Dios. Vaya por favor al verso 40. Verso 40 dice, al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Cuando leemos estos versos, ¿de quién estamos hablando?
¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Ayúdeme por favor. Verso 35. Estamos escuchando el anuncio del autor de la definición de la vida eterna. Luego en el diálogo encontramos una visita. Con María se encuentra una mujer. ¿Cuál es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Elizabeth. ¿Y Elizabeth quién era? ¿La mamá de quién? De Juan, el que escribió el Evangelio. ¿De cuál Juan? Juan el Bautista. Quiero aclararlo. Cuando nosotros hablamos del escritor del Evangelio, no estamos hablando de este Juan, que la madre incluso, dice Elizabeth, que cuando se acercó a María y que aquellas criaturas como que sintieron algo impresionante y pues hubo como una admiración. Y dice de que se exclamó, refiriéndose a Jesús o a María, que el niño que llevaba en su vientre era bendecido. Entonces, Juan es un hombre que fue elegido para anunciar a Jesucristo, o para anunciar, preparar el camino de Jesucristo. Juan el Bautista no es el mismo que Juan que escribió el Evangelio. Amén. Bye. Siguiente detalle. Esto es rapidito, solamente para que lo tengamos en cuenta. Por testimonio de Juan el Bautista, Juan se entregó y se volvió discípulo de Jesús. Y acá es interesante, porque entendemos el flujo de la historia. Si Juan el Bautista fue como un misionero, un evangelista, alguien que preparó el camino a Jesucristo, entonces Juan el Bautista afectó a Juan, que se volvió apóstol de Jesús. Amén. ¿Estamos ahí? ¿No lo voy perdiendo? Hágame por favor una seña, pastor, me está confundiendo algo, porque necesito que comprendamos. Y último detalle, uno de los primeros 5 discípulos de Jesús, fue uno de los primeros 5 discípulos de Jesús, y que regresó con Jesús también a Galilea. Es importante este detalle, porque nosotros veremos que Juan prácticamente tiene un anhelo interesante al escribir, y ese anhelo es mostrar a Cristo como Dios, como deidad. Mostrar a Cristo como Dios. En primer lugar, necesito, para definir la vida eterna, hermanos amados, entender que el modelo de Cristo tiene un anhelo máximo. El anhelo de Cristo, hermanos amados, ojo, con todo lo que hemos visto a través de los días domingo y en otras intervenciones, el anhelo de Cristo no es levantar ofrendas. El anhelo de Cristo no es levantar grandes templos. El anhelo de Cristo no es que nos volvamos ricos. El anhelo de Cristo no es nada material. La máxima de Jesucristo, hermanos amados, es que usted y yo, que la humanidad entera conozca a Dios. Y parece algo demasiado simple. Conocer a Dios es una de las cosas que a mí me tiene demasiado desafiado. Porque, ¿cuál es el problema de conocer a Dios? La iglesia va al templo porque conoce a Dios. La iglesia sirve porque conoce a Dios. La iglesia lee la Biblia porque conoce a Dios. Pero me doy cuenta que no es cierto. La iglesia puede hacer eso y todas las demás cosas, aunque no conozca a Dios. Interesante. Porque cuando yo veo a Cristo, necesitamos desafiarnos como iglesia. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿En qué estamos intentando trabajar? ¿Estaremos solamente alimentando nuestro ego? ¿O de verdad estamos haciendo lo que a Jesús le interesaba? Porque si a Jesús algo le interesaba, y hasta la fecha le interesa, es que la humanidad tenga conocimiento de Dios. Pero entonces debo entender cómo es este conocimiento. ¿A qué se refiere? El verso 3. Vaya conmigo por favor a Juan, en el capítulo 17. Y en el verso 3, Jesucristo nos ayuda a definir esta convicción. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
el anhelo máximo de Jesucristo, hermanos amados, es lo que la iglesia en este tiempo ha abandonado. En este tiempo, hermanos amados, la iglesia está sufriendo en querer sentirse mejor en las cosas que rodean o están complementando la vida cristiana. Pero el detalle de conocer a Dios es algo que se ha descuidado. Y ojo, porque el descuido de conocer a Dios es lo que hace que la iglesia se mantenga ociosa. El descuido de conocer a Dios hace que la iglesia se vuelva criticona. El descuido de conocer a Dios hace que la iglesia se vuelva irresponsable. El descuido de conocer a Dios hace de la iglesia un lugar donde no se cultive la hermandad. Usted y yo nos hemos acostumbrado, hermanos amados, a ver la iglesia solamente como un compromiso nada más. Cuando yo quiero decirle algo y de todo corazón, si ponemos en balanza la definición de vida eterna que Cristo nos ha dado, conocer a Dios y venir al templo, créame que la balanza en realidad tendrá mayor o mejores resultados sobre el hecho de conocer a Dios. Amén, iglesia. Diga a la persona que está a su lado: tú estás aquí para conocer a Dios. Dígaselo. Tú estás aquí para conocer a Dios, hermano. Tú estás aquí para conocer a Dios. Y ojo, ojo, iglesia amada, no me vaya a caer en ese error de decir: yo ya lo conozco, yo necesito conocer a Dios. Aquí es donde yo necesitaría que entendiéramos nuestro corazón. Si yo ya conozco a Dios, ¿y por qué sigo siendo mentiroso? Si yo ya conozco a Dios, ¿por qué tengo un carácter tan horrible en mi vida? Si yo conozco a Dios, ¿por qué, hermano amado, tengo tanta hipocresía en mi corazón? Si yo conozco a Dios, ¿por qué no abandono el pecado que me está arruinando toda mi vida con Dios? ¿Por qué? Si yo conozco a Dios, ¿por qué no me siento feliz de congregarme? Si yo conozco a Dios, ¿por qué no quiero ir al texto y leer la palabra? Si yo conozco a Dios, ¿por qué pierdo el tiempo viendo a los demás cuando yo estoy tan arruinado como al que estoy viendo? ¿Por qué? Sencillo, porque creemos que conocer a Dios es venir al templo, andar la Biblia, haber repetido una oración y decimos que eso es conocer a Dios. Perdóneme, pero ese es el principio de conocer a Dios. El desafío de Cristo es grande y conocer a Dios es toda una vida. Por eso necesitamos entender esto como la máxima de Cristo. Podríamos decir como el dicho cumbre de Jesús: lo que jamás será modificado. Cristo, ¿qué deseas? Que conozcan a Dios. Cristo, ¿qué es lo que más quieres de tu iglesia? Que conozcan a Dios. Cristo, ¿qué es lo que más quieres de mi vida? Que me conozcas a mí. Conocer a Dios no es solamente una satisfacción que recibo porque un día hice una oración. Conocer a Dios, estudiémoslo un poquito. Veamos, por favor. Cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, necesitamos, hermanos amados, entender que la traducción o la definición de eterno o eterna se traduce como sin comienzo ni final. ¿Estamos ahí? Cuando Cristo habla de la vida eterna, está hablando de una vida que no tiene fin. Amén, iglesia. De una vida que no tiene fin. Por eso los cristianos creemos que cuando morimos no le llamamos muerte, porque muerte es sinónimo de desaparecer, de no tener ya existencia. Por eso Tesalonicenses, a los cristianos que parten, que descienden, se les llama que están dormidos, que duermen. Amén, iglesia. Estamos revisando otra parte doctrinal. Los cristianos que mueren con Cristo les llamamos que están durmiendo. Amén. Amén, iglesia. Es que necesito saber si estamos en sintonía.
Entonces, la palabra eterna significa que la vida no tiene fin. Y cuando muero, pastor, ahí entra en vigencia otro dato poderoso. Por eso es que debemos entender este concepto. Jesús, sin embargo, define vida eterna como el conocer a Dios y a Jesucristo. Y esto es lo impresionante, porque entonces entenderemos que Jesucristo, cuando habla de vida eterna, está diciendo que la vida eterna comienza cuando yo empiezo a tener conciencia de Dios y entrego mi corazón a Dios. Significa que la vida eterna para mi iglesia amada no comienza cuando yo duermo. La vida eterna para usted y para mí comienza cuando yo recibo a Jesús. Cuando yo recibo a Jesús. Hermano, ¿y cuándo vamos a ser felices? Cuando esté ya en el cielo, hermano. ¿Por qué? Eso está, hermano amado, ¿qué? Es algo conocido. Eso es algo que yo lo debo dar por hecho. Hermano, ¿y cuándo va a parar esa violencia en su hogar? Cuando llegue a la presencia del Señor, hermano. ¿Qué? Es que sí, claro. Allá hay perfección. Allá nada es corrupto. Pero ¿qué pasa con el conocimiento de Dios en mi eternidad desde el momento que recibo a Jesucristo? Y aquí viene el choque respecto a las tradiciones. Porque cuando a Cristo yo lo escucho, lo leo diciendo, la vida eterna es que conozcan al único Dios. Jesucristo está hablando del poder que existe en ese conocimiento. Jesucristo está dando por sentado que el conocer a Dios va a hacer cosas grandes, no en el mañana, sino en mi hoy. Ahora, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en lo que estoy viviendo hoy. La vida eterna entonces tiene un sentido interesante, porque si la vida eterna es algo que debo empezar a disfrutar desde hoy, ahí es donde es cuestionable la forma en la que yo me siento. Yo tengo la vida eterna, ¿ok? ¿Qué significa? Desde que recibí a Cristo tengo la confianza de que Él es capaz de afectar todo lo que yo soy. Perfecto. ¿Y por qué no se siente feliz siendo un hijo de Dios? Es que yo no me siento feliz como hijo de Dios por los hermanos que van a la iglesia. Es que usted no recibió a ningún hermano. Es que yo no me siento feliz porque no me gustan los cantos de la iglesia. Es que usted no es salvo por los cantos de la iglesia. Ojo, 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 ojo. La convicción de vida eterna es el testimonio del Espíritu Santo para cada persona que ha sido sellada por el poder del Espíritu de Dios. Ojo. Cuando yo tengo la felicidad de la vida eterna en mi hoy, cuando en todo lo que yo hago, a pesar del dolor, estoy viendo la mano de Dios en mi vida. Pastor, ¿cómo puedo ser feliz en esta crisis que estoy pasando? Bueno, yo necesito saber si Cristo está lejos de mí en esa situación o si es parte de mi vida en esa situación. Porque si es parte de mi vida en esa situación de dolor, yo sí puedo ser feliz. Yo sí puedo ser feliz. Porque la capacidad, el triunfo, la victoria no depende de mí, sino una vez más de la misma fe con la que un día yo recibí a Jesucristo como mi Señor. Y esa misma fe será útil para que cuando yo me encuentre en diversas pruebas, yo sé que voy a salir adelante de esas situaciones. Amén. No voy a quedarme ahí. ¿Qué más puedo aprender respecto a la vida eterna? De la vida eterna, hermano amado, también debemos entender que el conocer a Dios para Juan no es un acto solamente intelectual, sino que se trata de una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y de comunión amorosa con nuestros compañeros cristianos. Ojo, si la vida eterna comienza desde el testimonio de Cristo y el sello del Espíritu Santo en cualquier ser humano, significa que la vida que yo tengo hoy será un esfuerzo sobre la obediencia de ¿qué, hermano? Dos cosas vamos a ver. En primer lugar, la obediencia a los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar,
el compañerismo entre los hermanos que profesan la misma fe. Ve a la persona que está a su lado, ve a la persona que está delante de usted, ve a la persona que está delante de usted incluso. Pero muevas, hermano, en vez de que esté cabeceando, muevas. Ve a quien está ahí, ve que se esté durmiendo. Mira a la persona que está a su lado. Yo le pregunto algo. ¿Hay algo que usted ve que no le parece de la persona que está delante, atrás, a un lado? Sí. Sí. Ahí atrás los hermanos están diciendo, es que fulanito solo hablando pasa, ¿verdad? Que adelante, ¿verdad? Es que allá aquel hermano solo pasa haciendo eso, ¿no? Es que hay cosas que no nos parecen. Es un ejemplo, no he visto a nadie. Hay cosas que no nos parecen, son cosas triviales. Por ejemplo, hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Bueno, amén. Y de repente, ¡qué barbaridad! Mira cómo ha venido esa señorita. Qué tremendo, ya no hay pudor en la casa de Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Me explico? Nosotros, hermanos amados, tenemos 1000 cosas que nos distinguen y nos hacen diferentes. Y ¿sabe algo? Es una gran noticia creer que nunca seremos iguales. Eso es maravilloso. Jamás desee la uniformidad. En primer lugar, porque es imposible. En segundo lugar, porque no es fundamental para que usted tenga hermandad. Efesios dice una fe. ¿Tenemos la misma fe? Un bautismo. ¿Tenemos el mismo bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, iglesia. El mismo Espíritu Santo. ¿Tenemos el mismo Espíritu Santo? El mismo Dios. Padre en todos, por todos y para todos. Amén. Entonces, debo entender, la vida eterna es una definición que también afecta no solamente mi obediencia a Dios, sino el compañerismo que yo tengo con los demás. ¿Y qué significa eso, pastor? Que no entiendo al cristiano que dice, yo soy salvo, y no quiere convivir con el hermano que dice que le cae mal. Usted es salvo y no puede convivir con otra persona, ahí hay algo que no está bien. ¿Sí me explico, iglesia? Para empezar, el mandamiento máximo es amar a Dios. Amén. Amar a Dios. Si yo estoy esforzándome, el segundo será fácil, que es amar a mi prójimo como a mí mismo. Es que nos ha hecho una llave violenta el Señor con su palabra. Deme una excusa, deme una explicación. Es que por tal. No. Es que tal, no. Usted puede decir, es que se volvió mi enemigo fulanito de tal, y Cristo viene y le dice, si tu enemigo te pide que le lleves la carga una mía, no se la lleve una, llévasela dos. Señor, ¿qué te pasa? La vida eterna es disfrutar, hermano amado, el regalo de la salvación desde hoy, no desde mañana. Señor, cuando llegue a tu presencia, te prometo que voy a perdonar a todos los que me caen mal. No existe. Aquí, hoy, a quien está delante, atrás, a un lado. ¿Me explico, iglesia? Usted, que es muy difícil, pastor. Yo lo entendería, pero que sea difícil no significa que no debe esforzarme en eso. Porque cuando entiendo la vida eterna, significa, yo se lo diré de esta manera, de una forma cariñosa, como si un pedacito del cielo ya está funcionando en nuestro ser y nos hace sensibles a las cosas que están ocurriendo a mi alrededor. Ese pedacito de cielo, hermano amado, por llamarle de manera cariñosa, es lo que Jesucristo dijo o llamó Consolador, el Espíritu Santo, que nos está incomodando a hacer cada día personas que se esfuerzan más. Amén, iglesia. Entonces, terminemos la comprensión
respecto a la vida eterna. Debemos examinar, hermanos, el verbo conocer, que estamos ahorita entendiendo en el verso 3 de Juan 17. En el Antiguo Testamento, este verbo se usa para referirse a la intimidad sexual. Y en Génesis 4:1, fíjese qué curioso es este verbo, porque en el Antiguo Testamento nunca va a encontrar un pasaje donde dice que hubo intimidad sexual entre una pareja. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿De acuerdo? No, nunca dice. Entonces uno dirá que esos hombres eran santos, ni tenían esos deseos. No. La Biblia, como en el capítulo 4, verso 1 de Génesis, dice: y conoció Adán a su mujer Eva. El verbo conocer tenía una connotación de intimidad. Conocer no era: hey, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo te llamas? Daniel, yo me llamo Marlon, ya nos conocemos. No. Conocer significa algo más fuerte, que necesita tiempo, que necesita confianza. Y desde esa perspectiva, yo también debo entender la idea con la que Juan está escribiendo. ¿Qué significa conocer a Dios? Tener intimidad espiritual con Él. Impresionante. Tener intimidad espiritual con Él. Pero se me explica a través de la Biblia que cuando yo tengo argumentos, estoy hablando según la tradición, que no participo en ciertas cosas. Está bien y habría que respetarlo. Pero cuando estamos hablando del máximo anhelo de Jesucristo, yo quisiera que tuviéramos un argumento que vale. Yo quisiera que pudiéramos decir: es que a mí Cristo me ha defraudado, por eso mi corazón está lastimado. Es que a mí Cristo me ha mentido, por eso no puedo desarrollar una buena relación con Dios. Es que a mí Cristo me tiene frustrado. Quisiera escuchar una explicación de ese tipo, cosa que nunca oiremos en ningún lugar. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo soy un hijo de Dios tradicionalista, también expongo de manera tradicional el por qué yo soy flojo delante de Dios, sin darme cuenta que eso no tiene validez. Y cuando veo a Cristo y me dice: ¿saben qué? Voy a definirles la vida eterna. La vida eterna es que conozcan al único Dios y a Jesucristo al que Él envió. Entonces nos amarra al pensamiento más básico de que usted y yo podemos ser personas sin el fin de ofender, pero se lo digo con amor, hasta ignorantes. Y a pesar de que Dios ve en mí tanta ignorancia, el concepto o el anhelo de Cristo es capaz de que yo lo comprenda en la manera que Él lo desea. Eso significa que yo debo de aprender a ver, hermano amado, las cosas de una manera distinta. Véase como Cristo lo ve. Porque usted y yo diremos: bueno, yo creo de que estoy bien, ¿verdad? Haciendo esto y lo otro. Profundicemos un poco más. Avancemos, por favor. Gloria a Dios. Cuando usted y yo entonces, hermanos amados, visualizamos la vida eterna que comienza desde mi hoy, hermanos amados, tendré que solucionar o intentar comprometerme con algunas cosas. En primer lugar, tendré yo la disposición, hermanos amados, como para conocer a Dios en mi vida diaria. Esto no involucra el templo, no involucra a nadie. Es que aquí está la diferencia. Por eso yo le decía hace 8 días que seamos una iglesia de pensamiento, hermano amado, abierto. O sea, que no seamos una iglesia legalista, no significa que vamos a ser una iglesia floja. ¿Estamos ahí, iglesia? Porque yo le digo, hermano amado, de que no somos una iglesia legalista. Porque en este púlpito no se le predica a usted, hermano amado, que tiene que venir con manga larga para que usted sea un buen cristiano, que usted tiene que venir con sombrerito, que usted tiene que usar cierto tipo de zapatos, que si usted ve televisión es pecado, que si usted se echa loción es pecado.
no somos legalistas. Nosotros no le enseñamos eso por una razón, no está en la Biblia. Por eso. Nosotros no somos una iglesia legalista, somos una iglesia bíblica. Estamos ahí y nos falta. Increíble. Pero eso no significa que porque tengamos una congregación, hermano, que no sea legalista, entonces en la iglesia se hace lo que uno quiere. Estamos equivocados, porque ese es desorden y no estamos abiertos al desorden. Y no se hace lo que todos quieren hacer, se hace lo que la palabra nos enseña que hay que hacer. Amén. Ojo, ¿estaré dispuesto a conocer a Dios todos los días, iglesia? Esto yo tengo que preguntármelo. ¿Está usted dispuesto a conocer a Dios? Porque es importante que yo conozca a Dios todos los días, para que cuando yo venga a mis tradiciones, como venir al culto, no me amargue la vida cuando vea a otro. Porque el haber pasado tiempo con Dios me enseñará a ser una persona que aprenda a tener coinonía, compañerismo. Ojo, mi intimidad con Dios hará de mis tradiciones algo mejor. Venir al culto, hermano amado, es bueno. Hace poco veía una película que se llama Cuarto de Guerra. ¿Cuántos la han visto? Muy buena, se la recomiendo. Esa película de hecho está excelente hasta proyectarla con la congregación. Es una película que enseña el poder de la oración en la familia, pero es buenísima esa película. Si usted la ve, mire, ahora por la tarde vaya a conseguirla, no le digo dónde porque vaya a conseguirla allá donde la venden muy bien, accesible, ¿verdad? O en internet, Cuarto de Guerra, película completa, véala, hermano amado, increíble. Pero hay una expresión que cuando la escuché me impresionó. Dos hombres en el gimnasio, uno le dice al otro: espero verte en la iglesia, le dice. Y el otro le responde: me encantaría ver a la iglesia en ti. El desafío de conocer a Cristo no es ir a la iglesia. El desafío de conocer a Cristo es que la iglesia permanezca en mí. Es una gran diferencia. Entonces, conocer a Dios desde mi vida diaria, aquí no participa nadie, hermano. Si yo soy un mal cristiano, si yo soy un cristiano que en la calle así, asá, de esta y de la otra manera, ese es su problema. No relacione la iglesia. No relacione la iglesia. No es por la iglesia a la que usted va, es porque usted no quiere construir una buena relación con Dios. ¿Estamos claros? Segundo, y esto es parte también de lo que usted y yo necesitamos comprometernos. ¿Tendremos la disposición, hermanos amados, para tener intimidad en la presencia de Dios? Yo tengo que saber, hermanos amados, la diferencia cuando vengo al culto, hermano, y se hace una oración, o cuando estoy orando por los alimentos. ¿Cuántos oran por los alimentos, hermano? ¿O hacen como Briana? Briana, ¿vamos a orar? Sí. Señor Jesús, amén, dice. ¿Esté a la expectativa de todo? ¿Haremos así? ¿Cuántos oran para tomar sus alimentos? ¿Para salir de su casa? ¿Antes de acostarse? No, hombre, qué barbaridad, estamos bien. Entonces, yo debo distinguir cuando estoy haciendo una oración chiquita, ¿verdad? Señor, te pido que este día sea un día de victoria, un día donde tu protección sea sobre mí. Ten cuidado sobre mis hijos, sobre mi familia. Amén, Señor. A una oración de cuando yo quiero tener intimidad con Dios. Amén. Cuando yo quiero tener intimidad con Dios. Y este concepto tiene que hacerse más familiar entre nosotros. Porque si algo ha desgastado a esta congregación, es que no tenemos intimidad espiritual. Y ojo, porque a veces estamos hasta en los lugares donde se ora y podemos hasta gritar,
pero no estamos teniendo intimidad con Dios. No está solamente en ir donde se hace, está en que yo lo desee. Si yo quiero conocer a Dios. ¿Se recuerda aquel hombre que quería ver a Dios? ¿Quién era? ¿Quién quería ver a Dios? Zaqueo. Zaqueo vio a Jesús. Tuvo la oportunidad de verlo. ¿Quién quería ver a Dios? Hermano Giovanni me está levantando la mano. Gloria a Dios. Hermano Giovanni, ¿quién fue? ¿Quién quería ver a Dios? Ahorita está aquí, ve. ¿Quién? Oigo, pero gríteme. ¿Hola? ¿Quién? Moisés. Hermanos amados, ¿qué nos pasa? Así, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Moisés. ¿Se recuerda Moisés ese anhelo que tenía? ¿Acaso no podemos tener el mismo anhelo usted y yo? ¿Cuántos quieren pasar tiempo con Dios? ¿Y por qué está desesperado que ya quiere ir para la casa? ¿Por qué? Ay, pastores, que es el calor ok, yo sé. Último, necesitamos formar hábitos que fortalezcan nuestra fe. Hábitos que nos distingan cuando estén problemas, cuando llegue a usted alguien que le quiere chambrear, que le quiere criticar, que quiere hablar de otra persona, que quiere causar dolor, división, pleitos. ¿Qué dirá usted? Ahí se demuestra quienes tienen una buena relación con Dios. En aquellos que abren el corazón para que toda la basura les entre, o en aquellos que corrigen a la luz de la palabra y ponen en orden las cosas. Aquellos que dicen, ¿sabes qué? Eso que tenés en el corazón es odio. ¿Y sabes qué podemos hacer? Ir donde la persona que tú estás criticando para que eso se arregle. Pero a veces no lo hacemos. A veces queremos escuchar más y más y más. A veces parecemos periódicos cristianos, ¿verdad? Poniendo al día a la gente nueva de todas las cosas que ocurren. Y yo digo, qué triste, porque solamente se nota en esas actitudes que Dios no está ahí. Que Dios no está ahí. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Jesucristo dijo que conozcan al único Dios y a Jesucristo a quien tú enviaste. Conocer, ¿qué significa? Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Mucho gusto, yo soy Marlon y hoy seré tu hijo. ¿Qué significa conocer? Tener intimidad espiritual con Dios. ¿Y qué es intimidad espiritual con Dios? ¿Venir al culto? No. ¿Leer la Biblia? No. Es parte. ¿Servir? No. ¿Qué es intimidad espiritual? Pasar tiempo con Él. Quererlo conocer. Abrir mi corazón para que me ministre, para que me llene, para que me fortalezca. Por eso es que estamos tan flacos, porque vivimos el evangelio de los días domingos nada más. Pero el evangelio es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días, iglesia. Cuando así lo asumamos, entendiendo la vida eterna desde el momento que conocí a Jesucristo, olvídese, usted será un hombre de fe, un hombre lleno de Dios, una mujer con autoridad y poder del Espíritu Santo. Usted no tendrá que andar con tantos micos y pericos. Cuando un hombre y una mujer de Dios de verdad conoce al Señor, deja de lado tantas cosas y se enfoca a lo que Dios le ha dicho. Porque cuando nos aferramos a Dios, a un lado van a caer 1000 y al otro 10,000, pero a usted y a mí no nos van a tocar, iglesia. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén.
Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.